La anciana de la ventana. Nunca entendí por qué me eligió a mí. Nunca he sido alguien miedoso. De hecho, durante años tuve una rutina que muchos consideran poco segura. Me gustaba salir a correr ya al anochecer. Vivía en una zona tranquila, de calles largas y silenciosas. Me gustaba correr cuando el sol ya se había ocultado, cuando las luces de las casas comenzaban a encenderse y todo se volvía más callado. Siempre tomaba la misma ruta, y fue ahí, a 3 cuadras de mi casa, donde todo comenzó. Había una casa de 2 pisos, ya antigua, con la pintura desgastada y una ventana en la planta alta que siempre estaba abierta. La primera vez que la noté, vi a una mujer. Era anciana, su cabello era largo y gris, y estaba completamente desordenado, como si nunca se lo peinara. Su piel estaba pálida, pero lo que más me inquietó fue su mirada. Esa mujer no parpadeaba, me estaba viendo directamente. Pensé que era coincidencia, tal vez solo estaba asomada, o tal vez ni siquiera me estaba mirando a mí. Pero bueno, al día siguiente que pasé por esa casa, ahí estaba ella otra vez, en la misma ventana, en la misma posición, y otra vez parecía que me miraba directamente. No le tomé importancia y simplemente pasé de largo. Pero pasaron los días, luego las semanas, y sin importar la hora a la que yo regresara, ella siempre estaba ahí, inmóvil, observándome. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No les miento, pero no era miedo. Bueno, no al principio. Solo esa sensación de que algo no estaba bien, hasta que comenzaron los golpes. La primera vez fue a las 2:17 de la madrugada. Escuché en mi ventana. Me desperté confundido. Pensé que tal vez era una rama o algún animal. Me levanté y aparté la cortina, pero afuera no había nadie. Las siguientes noches ocurrió lo mismo, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre el mismo sonido. Y no sé ni qué pensar de esto, pero cada que me levantaba yo me asomaba, pero afuera no había nadie. Solo que había algo distinto cada vez. Esa sensación. Era horrible esa sensación de que alguien había estado ahí, justo antes de que yo mirara. Comencé a dormir mal, a dejar las luces encendidas, a evadir mirar hacia esa ventana cada que pasaba corriendo, pero aún así yo seguía pasando por ahí. Nunca me propuse tomar otra calle, y creo que eso fue un error, porque cada que yo pasaba ella siempre seguía ahí, como si supiera exactamente a qué hora iba a pasar. Bueno, todo esto solamente era el principio. Una noche todo cambió. Desperté de golpe, pero no fueron los golpes en la ventana. Esta vez fue como si mi cuerpo me avisara. Una vez que estaba despierto, escuché que tocaron a la puerta. Tomé mi teléfono y vi que eran las 3:03 de la madrugada. Sentí como el corazón me empezó a latir con fuerza. Nadie debería estar tocando a esa hora. Aún así me levanté. Cada paso que daba se sentía pesado, como si algo dentro de mí supiera que no debería abrir. Me paré frente a la puerta. ¿Quién es?, pregunté, pero nadie me respondió. Solamente había silencio. No quise abrir. Pensé en darme la vuelta para volver a la cama, pero de nuevo, otra vez 3 golpes en la puerta. ¿Que quién es? ¿Qué quiere a esta hora?, pregunté ya molesto. Y me respondieron con 3 golpes en la puerta, pero esta vez más fuertes. No sé por qué lo hice, pero giré la perilla y abrí. Y ahí estaba ella, era la anciana, mucho más cerca de lo que la había visto nunca. Su rostro era peor de lo que imaginaba. Arrugado, sí, pero estaba tenso, como si su piel estuviera mal colocada. Y esa sonrisa que tenía era demasiado amplia, demasiado antinatural. Sus ojos estaban completamente abiertos, brillando entre la oscuridad. Ella no dijo nada, solamente me miraba y sonreía. Y yo sentí un frío recorrerme en todo el cuerpo.
Di un paso atrás y parpadeé. Solo fue un segundo. Y cuando volví a enfocar la vista ya no estaba. La calle estaba vacía, silenciosa, como si nunca hubiera habido nadie. Cerré la puerta de golpe y volví a la cama. Esa noche ya no dormí. Al día siguiente salí a correr, pero algo ya no era igual. Cuando pasé por la casa, la ventana estaba vacía, por primera vez, y en esta ocasión estaba cerrada. No había nadie mirándome. Sentí un alivio, o al menos eso creí, porque esa misma madrugada volvieron los golpes en la puerta, 3 veces como aquella ocasión. Pero esta vez no me levanté, no abrí, no miré, solo me quedé acostado, completamente inmóvil escuchando, porque entendí algo. Esa mujer ya no estaba en aquella casa, ahora estaba en la mía. Ya no pude dormir de nuevo, y a la mañana siguiente decidí ir a la casa. Necesitaba respuestas. Toqué a la puerta y una familia me abrió. Era un hombre y su esposa y 2 niños pequeños. Les pregunté por la anciana. Describí su rostro, su cabello, su forma de mirar, y ellos solamente se quedaron en silencio, confundidos. El hombre me dijo que ahí no vivía ninguna mujer mayor, que nunca había vivido nadie así, que ni siquiera habían recibido visitas recientemente. Pensé que tal vez me estaban mintiendo, hasta que la mujer dijo algo que me dejó helado. Joven, esa ventana, la de arriba, siempre ha estado sellada por dentro. No se puede abrir. Sentí como el estómago se me hundía. No dije nada más y me fui. Y desde ese día nunca volví a ver a la anciana. Nunca más tocaron a mi ventana. Nunca más escuché golpes en la puerta. Pero hay algo que me dejó muchas dudas, y de hecho nunca lo he podido olvidar. Hasta pienso que tal vez lo soñé, porque aquella última noche cuando estaba acostado, hubo un momento en el que escuché un susurro. No tienes por qué tener miedo de mí. Escuché muy clarito al oído, aunque como dije, yo creo que fue un sueño. Pero no sé. A partir de ahí ya no volvió a pasar nada. Nunca más volví a ver a esa mujer. Sigo saliendo a correr y esa ventana permanece cerrada. Ni siquiera sé por qué me pasó esto. Pero bueno, me alegro de compartir esta experiencia. Se los dejo a su criterio, porque yo no tengo respuestas. Gracias por tomar en cuenta mi anécdota. Que pasen bonita noche. Vi a mi paciente caminando por el pasillo, 20 minutos antes de morir. Nunca he contado esto en voz alta. Pasó cuando era residente en un hospital antiguo en Guadalajara, de esos edificios viejos donde los pasillos parecen más largos en la madrugada y donde el silencio no se siente vacío. Era mi tercera semana en el turno. Esa noche todo estaba demasiado tranquilo, y a las 3:17 de la madrugada yo me encontraba en el área de descanso. Estaba revisando expedientes. Afuera el hospital estaba prácticamente dormido. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas y uno que otro monitor a lo lejos. Y entonces fue cuando me hablaron. Hay un código rojo en el quirófano 2. Me levanté de golpe. Un código rojo significaba una emergencia quirúrgica inmediata. Salí casi corriendo. El quirófano quedaba al otro extremo del pasillo, pasando por una zona poco iluminada que casi nadie usaba en la noche. Y ahí fue donde lo vi, a un hombre caminando lentamente hacia mí. Vestía bata de hospital, la arrastraba ligeramente en los pies. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si le pesara sostenerla. Al principio no me alarmé, pensé que era un paciente desorientado, así que mientras me acercaba le hablé. «Oiga, señor, ¿a dónde va?», le dije, pero él no me respondió. Simplemente siguió caminando, pero no hacia mí. Dio la vuelta y cruzó el pasillo, hacia la zona de quirófanos clausurados. Yo sentí algo extraño.
porque esa área estaba cerrada desde hace años. Oiga, señor, levanté la voz, y entonces aquel hombre se detuvo, pero no volteó de inmediato. Primero dejó de moverse, y luego muy lentamente giró la cabeza hacia mí. No pude olvidar su cara. No era una expresión normal. Sus ojos estaban entreabiertos, pero completamente opacos, sin brillo y sin enfoque, como si estuvieran vacíos. Y su boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera decir algo que ya no podía. En ese momento sentí un frío en el pecho y tuve un presentimiento horrible. Inmediatamente di un paso hacia atrás y aquel hombre me sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue lenta y tensa, antinatural, como si su rostro no supiera cómo hacerlo. Y de pronto giró completamente el cuerpo. Comenzó a caminar un poco más rápido y se fue directo a donde estaba ese quirófano clausurado. Y entonces ahí desapareció. Literalmente desapareció, porque no entró, no abrió la puerta, no hubo ruido, simplemente dejó de estar ahí. Yo me quedé paralizado por unos segundos. Traté de buscar una explicación, pero no tenía tiempo. Recordé aquel código rojo. Corrí de inmediato al quirófano 2. Cuando llegué, el equipo ya estaba trabajando. Un paciente había llegado en estado crítico tras un accidente de auto. Me integré de inmediato. Todo pasó rápido. Instrumentos, órdenes, tensión, adrenalina, pero aún así logramos estabilizarlo. Pero cuando por fin todo terminó, algo no me cuadraba. Miré al paciente con calma. Era un hombre como de 58 años. Y ya poniéndole más atención fue que lo reconocí. Era él, el mismo hombre que había visto en el pasillo. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. ¿A qué hora llegó?, le pregunté a una enfermera. Hace como 20 minutos. Venía inconsciente desde la ambulancia. Nunca despertó, me respondió. ¿Segura que no caminó en ningún momento?, le dije, y la enfermera me miró confundida. Doctor, ese paciente llegó prácticamente inconsciente. Yo sentí un nudo en la garganta. No le dije más. Terminamos el procedimiento, pero el paciente no resistió. A los pocos minutos falleció. Me retiré del quirófano con la cabeza dando vueltas. No podía ser posible. Yo lo había visto antes. Lo había visto de pie caminando y mirándome. Decidí caminar por el pasillo donde había ocurrido todo. No sé por qué. Tal vez quería demostrarme de que había sido mi imaginación. Caminé por ese pasillo, pero ya no era normal. Era como si la noche hubiera cambiado. Ya no me sentía a gusto. Me sentía hasta cansado. Y tenía una ligera sensación de que alguien me estaba observando. Tal vez eran mis nervios que me estaban traicionando. Afortunadamente no pasó nada malo esa noche. Ya no pasó otro incidente similar. Pero hasta el día de hoy me quedó la duda. ¿Cómo fue que yo vi a ese hombre? ¿Y por qué yo? ¿Por qué tuve que verlo yo? Hasta la fecha siempre me hago esa pregunta. Aunque ya en mis años de trabajo, les puedo asegurar que en un hospital siempre pasan cosas raras. Más adelante les estaré compartiendo más historias. Gracias por escucharme. Buenas noches. Alexa empezó a decir mi nombre en la madrugada, pero yo nunca la activé. Le ordené que se callara, pero no fue Alexa quien me respondió esa madrugada. Hola comunidad, mi nombre es Ezequiel. Esta historia tiene que ver con una Alexa. No fui yo quien quiso comprarla, fue mi hermana. Para que la casa no se sienta tan sola, me dijo, mientras la sacaba de la caja como si fuera un juguete nuevo. Era un dispositivo pequeño, común, muy discreto. Lo conectamos en la sala y al principio todo era normal. Música, recordatorios, chistes malos, lo típico. Pero la primera cosa rara pasó una madrugada. Aún lo recuerdo muy bien. Eran las 3:17.
Me despertó una voz lejana. Era algo así como un susurro. Cuando le puse más atención, escuché que Alexa dijo, reproduciendo lista, y luego se empezaron a escuchar algunos susurros muy bajito. Yo no había pedido nada. Salí de mi cuarto medio dormido y vi la luz azul girando en la Alexa. De ella salían murmullos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero en voz baja, imposible de entender. Alexa, detente, dije. Hubo silencio de inmediato. Lo primero que pensé fue que tal vez mi hermana la activó, porque estaba despierta viendo su celular, aunque su cuarto estaba al otro lado de la casa. Ya no le quise dar más vueltas al asunto, simplemente me fui a dormir. Pero creo que cometí un error, porque al día siguiente no le pregunté a mi hermana si ella la había activado. En esa noche siguiente volvió a pasar, pero esta vez no eran susurros. Lo que pasó fue que Alexa dijo mi nombre. Ezequiel. Ezequiel, se escuchaba. Cuando desperté me quedé congelado en la cama, pues yo sabía perfectamente que quien me había hablado era Alexa. Al principio pensé que estaba soñando, y ya no quise sugestionarme, simplemente me acomodé para dormir. Pero se volvió a escuchar. Ezequiel. Ahora era una voz grave, distorsionada, como si viniera desde adentro de un túnel. Me levanté y fui a la sala, y ahí estaba la Alexa con esa luz encendida. Alexa, detente, le ordené con la voz firme. Pero no pasó nada. El aparato tenía la luz azul girando, pero más rápido, y entonces dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. La luz azul seguía girando. Hubo un breve silencio, y de nuevo Alexa habló. No estoy segura de eso, dijo. De nuevo esa luz seguía girando, y repitió otra frase. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Yo no sabía qué decir. Era como si alguien estuviera interactuando con Alexa. De nuevo recordé que mi hermana estaba muy emocionada con ese aparato. Pensé que a lo mejor era ella. Seguramente es mi hermana que me está jugando una broma y quiere espantarme. Pero mañana va a ver, dije. Una vez que estaba en mi cuarto, de nuevo escuché que Alexa me habló. Ezequiel, pero era esa voz como grave, distorsionada. Suficiente, ahorita va a ver, me las va a pagar. Dije muy molesto, salí del cuarto y me fui de inmediato a ver a mi hermana. Cuando llegué le toqué la puerta. Noté que no respondía. Entonces toqué más fuerte. Le estuve hablando hasta que me contestó. Cuando ella abrió su puerta me preguntó qué pasaba. Se veía medio dormida. Era evidente que no estaba despierta. ¿Tú estás manipulando a Alexa?, le pregunté. Pero mi hermana simplemente se sacó de onda. Me respondió que ella solamente dormía, que qué ocurría. La miré a los ojos y ella no me mentía. Mis padres no podían ser que estuvieran jugando con Alexa, porque de hecho a ellos no les pareció una buena idea de que mi hermana llevara ese aparato a la casa. Y si mi hermana no la estaba manipulando, entonces ¿quién? Pero no tuve el valor para contarle a mi hermana. Simplemente le dije que Alexa se había encendido sola y que pensé que era ella. Mi hermana se molestó diciéndome que simplemente para eso la había despertado, que eso era imposible. Y como no llegamos a nada, yo me fui para mi cuarto, pero antes pasé para apagar a Alexa. Me aseguré que no hubiera forma de que pudiera encender. Regresé a mi cuarto y me fui a dormir. Ya no pasó nada esa noche, pero me quedó esa duda. ¿Quién rayos estaba activando a Alexa? Al otro día por la tarde decidí revisar el historial de la aplicación. Todas las activaciones aparecían registradas, pero no como comandos. Aparecían como audio no identificado. Abrí uno y era el mismo susurro. Era el mismo que había escuchado. Se lo mostré a mi hermana y ahí fue cuando me creyó.
Ella no tenía forma de explicarme eso, así que a partir de aquí le prestamos más atención. En las siguientes noches ya no pasó nada, pero hubo una ocasión en que mi hermana estuvo sola en la casa y clarito escuchó cómo Alexa empezó a decir mi nombre. Ella me contó que dejó lo que estaba haciendo y fue a ver qué pasaba, y vio que Alexa tenía la luz encendida, como si estuviera interactuando con alguien, pero mi hermana estaba completamente sola en la casa. Recuerdo que cuando me contó esto, ella estaba muy asustada. Yo solamente le dije, imagínate a mí, que me tocó presenciarlo en la madrugada. Desde ahí entendimos que Alexa es algo más que un aparato. No sé si pueda interactuar con algo más, o si acaso en la casa ya existía alguna presencia que nosotros no habíamos detectado. La gota que derramó el vaso ocurrió 2 semanas después. Todo se volvió a repetir. En la madrugada me despertó aquel susurro. Apenas lo escuché, sabía que venía desde la Alexa. Salí de mi cuarto, pero ni siquiera llegué a la sala, porque cuando mi vista apuntó hacia la Alexa, alcancé a ver una silueta oscura, traslúcida, que estaba parada frente a la Alexa. Era como la silueta de un fantasma. Recuerdo que apenas la vi, inmediatamente di la vuelta y volví a mi habitación. Tomé mi teléfono y la llamé a mi hermana. Cuando me contestó le conté lo que había visto, pero ni ella ni yo fuimos capaces de salir a revisar. Eso fue todo. Al día siguiente tomamos a esa Alexa y terminamos tirándola a la basura. Desde ahí todo volvió a la normalidad. No pasaron cosas raras en la casa. Aunque si les soy sincero, a veces se caían cosas, pero eso siempre ha ocurrido. A veces se escuchaban ruidos extraños, pero siempre le terminábamos echando la culpa a los gatos del vecino. Y ya analizando con calma las cosas, mi hermana y yo pensamos que a lo mejor en la casa vivía un fantasma, de esos que no te provocan sustos fuertes, y que a raíz de que llegó Alexa, tal vez esa presencia quería interactuar con ella. Pero no sé que es una teoría muy loca. Espero no se rían de mí. Gracias por escuchar mi historia. Que pasen bonita noche. Salí al baño como siempre, pero esa noche había 2 sombras. Hola comunidad, yo me llamo Josefina. Siempre he vivido en el mismo lugar, en una comunidad pequeña, de esas donde todos se conocen, donde las noches son más oscuras de lo que deberían. Mi casa es sencilla, de madera, con techo de lámina, y como muchas casas de por aquí, el baño está afuera, en el patio trasero, sobre un caminito de tierra, el cual ya me sé de memoria. Desde niña me acostumbré a caminar por él, a salir en la noche, con el frío pegándome en la piel, con los grillos sonando fuerte, y con esa sensación de que alguien te mira aunque sepas que no hay nadie, o al menos eso crees, porque hay algo que siempre estuvo ahí. Un tronco, un árbol viejo, ya seco y sin ramas, solo el cuerpo oscuro, inclinado un poco hacia un lado. De día no tiene nada de especial, pero en la noche parece una persona. La primera vez que lo noté tenía como 12 años. Me dio miedo, claro, pero con el tiempo te acostumbras, aprendes a ignorarlo. Es solo un tronco, me repetía, y claro, funcionaba muy bien. Siempre salía al baño, hacía lo mío y evitaba mirarlo directamente, hasta esa noche. Recuerdo que me desperté como a las 2 o 3 de la madrugada. Tenía esa urgencia que no puedes ignorar. Toda la casa estaba en silencio, mis papás dormidos, y afuera se escuchaba el viento que apenas movía las láminas. Tomé la linterna que siempre dejo junto a la cama y salí. Noté que el aire estaba muy frío, más de lo normal. Aún así caminé por el patio, sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies. Y ahí estaba el tronco, quieto, igual que siempre. No sentí miedo,
Ni siquiera lo pensé mucho, solo seguí caminando hacia el baño. No lo volteé a ver. Entré, cerré la puerta y justo cuando me senté escuché algo. Un sonido seco, como cuando alguien pisa hojas o ramas. Venía de atrás del tronco. Me quedé quieta escuchando y otra vez volví a escuchar, pero esta vez fue más claro. No sentí ese pánico que esperaría. Más bien sentí curiosidad, como cuando sabes que algo no debería pasar, pero tampoco te asusta lo suficiente como para salir corriendo. Terminé rápido y me levanté, y antes de salir me quedé unos segundos en silencio. Ya no escuché nada. Abrí la puerta y allí estaba el tronco, igual que siempre, inmóvil. Solamente es el tronco, me dije, y solté un pequeño suspiro, como burlándome de mí misma. Ya estás grande para estas cosas, pensé. Regresé a la cama y dormí. Simplemente todo quedó ahí. Pero al día siguiente no podía dejar de pensar en ese sonido. No me daba miedo, pero tampoco me cuadraba, porque allá atrás no hay nada, ni animales, ni vecinos, ni nada que pudiera provocar eso. Pero bueno, pasó el día normal. Hice mis cosas, ayudé en la casa, incluso salí un rato. Pero muy en el fondo, no dejaba de pensar en ese sonido. Bueno, pues el día pasó, y esa noche, casi a la misma hora, me desperté otra vez, sin alarma, sin ruido, simplemente abrí los ojos. Y de nuevo, esa urgencia que no podía ignorar. Me levanté y tomé la linterna y salí. El ambiente se sentía distinto, como más pesado, más inquieto. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Caminé por el mismo camino de siempre, y antes de llegar al baño miré de reojo, y ahí estaba el tronco, igual que siempre. Pero sentí algo muy extraño, porque no se sentía igual. Sentía como si alguien me estuviera observando, pero no lo pensé mucho y entré al baño. Cerré la puerta y solamente había un silencio. Y entonces de nuevo el mismo sonido, pero esta vez más cerca. Me quedé completamente quieta. El corazón me latía cada vez más fuerte. Esperé un momento y otra vez escuché ese sonido. Tragué saliva y sabía que eso ya no era normal. Abrí la puerta y salí. Giré lentamente la cabeza hacia ese tronco. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya tenía mucha curiosidad. La linterna me temblaba un poco en la mano. Y entonces ahí vi directo hacia el fondo, hacia donde estaba ese tronco. Y ahí me di cuenta que había algo al lado de ese árbol. Eran dos siluetas. Una era del tronco. Lo reconocí al instante. La misma forma, la misma inclinación. Pero a su lado había otra cosa. Otra figura más delgada, más recta. Y lo peor es que no estaba ahí antes. Me quedé congelada mirando. Trataba de entender qué era esa cosa. Tal vez una sombra. Tal vez algo que mi mente estaba inventando, me decía. Pero entonces la linterna parpadeó. Y por un segundo la oscuridad cubrió todo. Cuando la linterna volvió a luzar bien, me di cuenta que la silueta ya no estaba junto al tronco. Estaba un poco más adelante, más cerca de mí. Yo no había caminado, no podía ni correr, no podía gritar. Simplemente estaba quieta mirando hacia el frente. Me quedé temblando de miedo, porque en ese momento entendí algo. Yo no estaba sola. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero de nuevo la linterna comenzó a fallar. Empezó a parpadear hasta que se apagó, y de nuevo solamente quedó oscuridad. Le di unos cuantos golpes para que volviera a encender, y cuando lo hice apunté directo hacia ese tronco, pero ahí solamente estaba ese árbol viejo. La segunda silueta ya no estaba. Mi piel se erizó por sí sola. No sabía para dónde se había ido. Ni siquiera sé cómo le hice, pero reuní fuerzas. Di media vuelta y salí corriendo aprisa hacia la casa.
Cuando llegué cerré la puerta y una vez que me calmé le comencé a hablar a mis padres. Les conté lo que me había pasado. Ellos salieron a revisar, pero afuera todo estaba completamente normal. Cerca de ese baño solamente estaba ese tronco. No había rastro de aquella silueta. Lo que ocurrió en esa madrugada simplemente quedó ahí. Y desde entonces nunca vuelvo a salir sola al baño, porque esa noche entendí que afuera en la oscuridad, uno no siempre está sola. Siempre puede haber alguien que te observa. Les agradezco por escuchar mi historia. A lo mejor no es muy aterradora, pero para mí lo fue. Que tengan bonita noche.